This. Keep 'em both in the top. This. Muy buenas, Nation, saludos y bienvenido todo el mundo a un nuevo capítulo de Chico Fantrax. Lo primero de todo, recordaros, como siempre, que os suscribáis al canal de las Milun Fantasy en todas sus cuentas, X, Instagram, YouTube y sobre todo al Twitch, al que podéis suscribiros de forma gratuita si sois miembros de Amazon Prime. Lo segundo es que este programa y todos los anteriores los encontraréis en YouTube bajo el nombre de Chico Fantrax Nation. Sé que para todos es más fácil escucharlo en formato podcast, en el canal de las Milun Fantasy, en iVoox, Spotify y demás plataformas, pero no cuesta nada entrar al vídeo, darle un like, compartirlo, se agradece un montón ese pequeño gesto, así que así podremos llegar a más gente de manera más fácil. Y nada, hoy vuelvo después de unas semanas de desconexión que hacían falta, vuelvo acompañado, como podéis ver, vuelvo con el gran Josep Alpé, uno de los numeritos de las Milun Analytics, el que sabe en realidad, porque, bueno, Stavro vamos a dejarlo ahí en el aire, yo creo que también, pero todos sabemos que el que se inventa todo es Manel. Totalmente. ¿Cómo estás, Josep? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí contigo, hablando de números y de cosas de estas que así de entrada asustan un poco. Pero bueno, ya verá todo el mundo que es fácil, que es interesante y que por lo menos nos da otra perspectiva. Así que no sé si es fácil o no, pero con alguien que lo explica como lo explicas tú para tontos como yo, seguro. Así que no hay problema. Bueno, pues hoy vamos a comenzar una serie de programas, una serie en la que haremos la primera toma de contacto de cara al próximo NFL Draft 2026. Vamos a hacerlo sin entrar en analizar a los jugadores, simplemente vamos a dar un primer vistazo analítico al año de los posibles prospects que se vayan a presentar y así que os vayan sonando los nombres que escucharemos allí por abril. Haremos los programas separados por posiciones, aunque en alguna como hoy combinaremos un par de ellas. La idea es hacer una semana defensa y la siguiente ataque. Será Josep el que elija el orden, ya que es él el que hace las tablas que vamos a presentar después. Así que él decide. Y en esta ocasión, pues como hemos dicho, vamos a empezar por una doble posición. Vamos a empezar por los defensive backs, con los corners y los safeties. Pero bueno, antes de meternos en harina, vamos a hacer una pequeña clase magistral que nos va a dar aquí Josep, de, bueno, pues de dónde saca los datos, cómo los saca y sobre todo nos va a explicar un poquito pues todas esas stats de las que os vamos a hablar durante el programa. Pues bueno, la verdad es que para estas cosas en realidad lo obtengo casi todo de Pro Football Focus, porque la verdad es que desde allí obtener los datos, la verdad es que es bastante fácil, requiere un poco de tiempo, pero bueno, lo ponen bastante fácil. Y la verdad es que si alguien se ha manejado un poco por ahí o tiene cuenta y tal, sabrá que es tremendamente extenso. Sobre todo para college, que es alucinante porque tienes todas las
divisiones, todas las universidades y tal. O sea, es increíble el nivel de profundidad que tiene. Ujú. Y es eso, y nos permite eso, nos permite obtener muchos datos que después intentamos, digamos, como convertir en información. Ujú. Y a partir de ahí, pues bueno, hacer un análisis frío, porque yo parto desde el desconocimiento total. Así que yo aparecen por aquí números y tal, y digo, pues mira, este parece bueno. Y después te lo pregunto tú y me dices, pues sí, sí que este es de los buenos, tal. O sea que ese es el tema, ¿no? Ujú. Y sobre todo, bueno, si quieres compartir pantalla, así la gente ve la tabla y explicamos un poco Venga, cómo lo hacemos para que sea eso más comprensible, porque si empiezo a hablar de venga. métricas y no las vemos, Vale, pues vamos a ello. eh, vale, pues como veis, aquí tenemos la tabla que hacemos, la tenemos dividida como en 5 bloques, ¿no? Ujú. Lo que es la información del jugador, en el que se ve pues, el nombre, una imagen y la universidad en la que juega, un recuento de los snaps y cómo se distribuye en función de pues eso, dónde se ubica en cada una de las jugadas. Obviamente aquí siendo cornerbacks casi todos van a ser o cornerbacks o como mucho en el slot. Ujú. Y después en man y zone tenemos las mismas métricas, que lo que lo diferencia es si es cobertura al hombre o es cobertura en zona. Algunas Ujú. métricas como por ejemplo, yo qué sé, el quarterback rating o el porcentaje de recepciones sí que son em, cogidas tal cual de lo que te proporciona Pro Football Focus, pero el resto las creamos nosotros, porque al final no solo es coger los datos que tienes, sino que lo que te decía antes, ¿no? Es coger los datos para a partir de ahí obtener información. En Ujú. el caso de los cornerbacks, pues hombre, siempre he pensado que es muy interesante, sobre todo llegar a generar 4 métricas, ¿no? Que son cada cuántos snaps lanzan un pase en su dirección, cada cuántos snaps permiten una recepción, las yardas Ujú. por snap, que es una métrica que es muy interesante y que para analizar cornerbacks cada vez se mide más, que básicamente son las yardas permitidas en los snaps que él juega, dividido por los snaps totales que juega. Y Ujú. después, los touchdowns que permite cada 100 snaps que juega. Lo lógico sería como yardas por snap, pero si dividimos touchdowns por snap, te queda un número tan pequeño que evidentemente pues lo contabilizamos por cada 100 snaps. Y después, en el Ujú. caso de los cornerbacks, tenemos también el bloque de un poco, digamos, el apoyo que, digamos, pueden proporcionar en la defensa de la carrera. Y Ujú. finalmente, en el último bloque, lo que nos sale es como una nota. A partir de todas las métricas que tenemos, hacemos una media ponderada. Ujú. No es una media al uso, quien lo sepa un poco, que una media al uso al final es sumar y dividir por los, digamos, valores que hemos sumado, sino que una media ponderada tiene en cuenta pesos, quiere decir que al final algunas métricas, algunos valores los tenemos más en cuenta que otros, Ujú. y es eso, y nos da una puntuación, y en función de esta puntuación los rankeamos Ujú. y ya está. Y tan sencillo. Tan Ujú. sencillo como esto. Puede ser, sobre todo es eso, ¿no? Intentamos que sean eh, métricas que sean lo más precisas posible, ¿no? O sea, Ujú. no sea, por ejemplo, las yardas permitidas o tal, porque al final, pongamos un ejemplo, ¿no? No es lo mismo que un cornerback haya permitido 400 yardas de pases lanzados en su dirección si ha jugado 100 snaps que si ha jugado 500. Ujú. Obviamente, Exacto. es muy importante y sí, que obviamente cuantos más snaps juega y menos permite, obviamente mucho mejor, por Ujú. poner un ejemplo. Pero bueno, Sí, sí. es eso. Ujú. Si quieres Vale, compartir ya, sí, ya también explicamos la de safeties y ya, digamos, nos quitamos esta parte más pesada de encima para que se vale, entienda, que venga. como es muy similar, Vale, pues ahí tenemos la tabla de safeties.
Bueno, pues ya veis que la tabla de safeties al final, la base, digamos, de diseño de imagen es muy similar. Lo que pasa es que está, digamos, ordenado de forma diferente. Como antes, primer bloque, información del jugador. Segundo, posición en la que juega en los diferentes snaps que ha jugado. Ya veis a simple vista que es que, que evidentemente en los safeties se reparte más porque se tiene en cuenta si juegan en la caja, de free safeties más profundo, incluso en el slot, o pueden jugar incluso algún snap en la línea o como corners. Se estudia un poco más la defensa de la carrera. En ese caso, medimos sobre todo 3 métricas, que sería el miss R, que son el porcentaje de tackles que falla, los tackles que realiza por cada número de snaps. Por ejemplo, en el primer caso vemos que Caleb Downs tiene un 7.48, significa que cada 7,48 snaps de carrera hace un placaje. Y average depth of tackle lo que nos mide es la distancia respecto a la línea de scrimmage a la que placa. Obviamente, en este caso, por ejemplo, una métrica baja significa que permite menos yardas de carrera, con lo cual es más positivo. Y en la cobertura del pase no hacemos la división porque creemos que al final sería mucho número, mucho volumen, como hacemos en los cornerbacks de defensa al hombre o de defensa en zona, sino que lo medimos en general. Y las métricas son las mismas. Lo único que se diferencia en este caso es que además valoramos las yardas por recepción que permite y las yardas after catch. Básicamente porque es que realmente en un safety, claro, las yardas por recepción dependen tanto de dónde se alinean, porque es eso, si se alinean más en profundo. Exacto, si se alinean en profundo siempre será más alto este valor, ¿no? Lo medimos, lo tenemos en cuenta, pero como decía antes, en el caso de las medias ponderadas, lo valoramos poco. Valoramos más las yards after catch, que eso sí ya depende, independientemente de dónde estés, depende más de tu capacidad para que el jugador una vez reciba no produzca. Y también tenemos en cuenta sobre todo también los placajes que falla en cobertura. Los tenemos en cuenta en carrera y en cobertura, porque al final viene sabido que para toda posición es importante placar bien, pero para un safety, que son seguramente la posición después del linebacker que más placa, pues evidentemente que un jugador no falle placajes es súper importante. Y el resto pues son todas iguales. Y el último bloque pues lo mismo, ¿no? Obtenemos puntuación, rankeamos y ya está. Y así nos sale. Y después yo, pues eso, le pregunto a Dani, oye, este tío, pues este juega por ahí perdido, o sea. Lo que está claro es que en safeties, si las analytics nos daban la razón, Caleb Downs iba a estar el 1. Porque o sea, yo creo que hay un escalón muy evidente entre él y el resto de safeties de la clase este año. Y obviamente los números le tenían que dar la razón. Eso dicen los entendidos, ¿eh? Eso dicen los entendidos, pero yo ya lo hablaremos, ¿eh? Pero hay alguna métrica, ya veis que tiene algún cuadradito en rojo, que son cosas que chirrían un poco, ¿eh? Chirrían un poco para un jugador que lo que dices, ¿no? Por lo que se dice, es el claro número 1 en cuanto a safeties. Bueno, si quieres, ya que estamos con los safeties, la tabla de safeties, analizamos un poquito esos números rojos de Caleb Downs, por ejemplo. Pues mira, sobre todo, ya salta enseguida a la vista, ¿no? Vemos que prácticamente cada 9 snaps que juegan cobertura le buscan, lo cual nos indica que no hay miedo en buscarle. Y yo creo que eso viene relacionado con las 2 métricas que vemos un poco más hacia la derecha, que es el porcentaje de recepciones permitidas y los forzados incompletos, el ratio de forzados incompletos, ¿no? Que vemos que
permite más de un 60% de recepciones y fuerza muy pocos incompletos. Eh, el chico sí que es evidente que placa bien, porque placa poco, o sea, permite pocos placajes. Sí que es importante que tampoco permite touchdowns cuando está en cobertura, y eso obviamente también tiene un valor. Pero sí que es curioso que la sensación que da por los números es que no hay miedo en buscarle, porque ya lo ves que le buscan prácticamente cada 9 snaps, le lanzan un pase en su dirección y cada 12 snaps permite una recepción. Al final del partido pueden ser fácil 3, 4 recepciones en función de los snaps que ha jugado, pero más o menos. Sí, quizás en el tema de cobertura sea donde puede cojear algo más Caleb Downs. Y es que también jugar en la defensa de Ohio State, en la que tienes a 2 cornerbacks que son también considerados primeras rondas, y un Lorenzo Styles que no sé si se le verá por ahí, porque es un poco híbrido, ¿no? Entre safety, linebacker, juega un poco ahí de todo también. Es también un peligro, es un ball hawker, es un jugador que tiene, quizás no sea excelente en cobertura, pero tiene mucho instinto. Claro. Y ha conseguido bastantes Bueno, intercepciones. Entonces, que el tío sabe leer lo que está pasando en el campo es una evidencia. Lo que Sí. hablamos antes, ¿no? La media de la que placa respecto a la línea de scrimmage, seguramente porque también tiene muchos snaps en la caja y tal, pero también tiene muchos snaps en profundo, pero placa a 3,2 yardas de la línea de scrimmage. Quiero decir que al final, si el tío es eso, si sabe leer bien lo que está pasando y no tiene ningún tipo de, digamos, de miedo ni de problema en lanzarse por la jugada y pararla. Y eso es súper importante también. Es un avión en el campo, este tío. La verdad Se que le nota. sí. O sea, los números lo indican. O sea, hay que saber, digamos, interpretarlos y leerlos, pero sí, Sí. parece claro que sí. Sí. Vale, pues así por tu ranking, dentro de lo que es el top 5, tenemos a Jalen Husky de Maryland, a Jelani McDonald de Texas, a Deson Singleton de Nebraska y a Isaac Smith de Mississippi State. Os voy a poner la imagen del top 5 de la mayoría de webs que analizan el tema del draft, ¿vale? A día de hoy, para comparar ese top 5 que nos sale a nivel analítico con el de los expertos en análisis del draft, ¿vale? Vamos a ello. Aquí lo tenemos. Obviamente, el número 1 coincide en todas, ¿vale? Es Caleb Downs. Sí, no hay debate, no hay duda, ¿eh? No hay discusión. Increíble. Y quien discuta lo apaleamos y ya está. Y bueno, después ya veis, yo creo que no sale ninguno de los nombres que hemos leído, sale por aquí. Bueno, de hecho, Thienemann lo tenemos, bueno, en el ranking que hemos hecho de números, aparece en el 11. Sí. A ver, sí que es verdad que en realidad no es un chaval que tenga ninguna métrica que digas, ups, cuidado. Porque se ve poco rojo, pero no destacan ninguna, que eso a veces también es una virtud, ¿eh? Quiero decir que no significa que tenga deficiencia, o sea, que tenga algún tipo de problemas en defensa de carrera o en defensa de cobertura. No, el chaval pues cumple y tal, que por lo menos tiene un suelo que puede ser muy sólido y que una vez llega a la liga desarrolla, mejora y tal, el potencial está ahí, sin duda. Sí, sin duda. En cambio, del tercero en discordia, me cuesta decir algo bueno, ¿eh? De Kamari Ramsey, de Sí, USC. me aparece, mira, te lo digo, me aparece el 44, ¿eh?
Ese me ha sorprendido, que Sí. está en todos los boards, entre el top 5 Hmm. de las páginas especializadas. Está Draft Booth, está Pro Football Focus, está Pro Football Network, la CBS, Bleacher Report, el Melkeeper de la ESPN. O sea, hay un montón de sitios y en todos el tío aparece Está súper dentro de ese arriba. top 5 o como muchísimo top 10. Pero es Entonces, muy raro porque ya compartiremos la tabla, pero en la posición que más ha jugado es en el ujú, slot. sí, O sea, ha jugado 483 snaps y más de la mitad son en el slot. sí. A ver, Kamari Ramsey, voy a buscarlo aquí El en 44 está. 44. Ahí lo tenemos. O sea, sale muy abajo. Mm, Sí, sí. A ver, lo que sí tiene bueno, por lo menos, es que en carrera no tiene ningún placaje fallado. Ujú, Placa, pues ya se ve, ¿no? El 18,20, o sea, placa súper lejos de la línea de scrimmage, pero no falla. ujú. Algo bueno hay ahí. Sí, 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 Y sin duda. creo que en cobertura tampoco, o sea, no comete errores en cuanto a placajes. Pero sí que, Ujú, por ejemplo, si miras el QB rating, tiene un QB rating de pases lanzados en su dirección de más de 100 puntos. Eso es sí, sí, muchísimo, ¿eh? mucho. Ujú. Sí, quizás Eh, eso sea un jugador que es lo contrario que Caleb Downs, que no ve la jugada, pero que una vez llega la no se le para. escapa a nadie. Eso Sí. es. Sí. Tú Bueno, mandas. mira, vamos a leer primero un poquito los top 5 Ujú. de safeties. Por ejemplo, tenemos a A.J. Aussie de LSU. Se repite en varios de estos top 5 y vamos a ver cómo está en la tabla. Vamos aquí al Pero este sí que, por ejemplo, este sí que 19. podemos decir que es un safety profundo, ¿eh? Ujú, O sea, sí, ha jugado más de la mitad de sus snaps en profundo. sí. Ujú. A otro que salía en varios de los top está justo encima, en el Ujú. 18, Emmanuel McNeil Warren. Este tiene mucho verde, ¿eh? Sí, un jugador. Sí, Toledo últimamente está sacando muchos jugadores de secundaria. Salió hace poco, no sé si fue el draft pasado o hace dos, el cornerback este que fue primera ronda de Toledo, ¿cómo se llamaba? ostras, no me acuerdo. Mm, cornerback Toledo, Ahí primera me pillas. Pero ronda. ves, ahí ya se ve bastante la diferencia. Por ejemplo, mira, estos tres chicos que están juntos, que están Kamari Wilson, Ujú, McNeil Warren y Halsey, ves que, por ejemplo, Wilson tiene 121 snaps en la línea. ujú, En cambio, McNeil Warren tiene 384 en la caja y Halsey 484 en profundo. Quiero mm, decir que al final también es que la posición de safety seguramente es de los jugadores que más campo abarca. Con ujú. lo cual es una posición muy, muy, muy difícil de valorar. Sí, sí. Vale, vamos a ver por aquí alguno más de los que salen. Tenemos a Michael Taaffe, por ejemplo, de Texas, que ha subido bastante en los boards también. Pues en mi board está bajísimo, ¿eh? Porque está ¿Mm? el 31. 30, sí, 31, sí. O sea, me salían Caleb Downs, sí que digamos coincidían, los números coinciden con Sí, los expertos, pero al el resto los resto, manda muy abajo, ¿eh? sí. Sí, porque además es que hay alguno, a ver, por ejemplo, em, es que yo creo que ni sale en tu... ¿Cuál? A ver, igual es que no lo estoy encontrando, ¿eh? Dime quién es y lo buscamos. A ver, voy a ver la tabla. Que es que como tengo que irme a la página Ah, para poder moverlo. Zaki Wazley, el de Penn State. Y bueno, y Kyle Lewis, a mí es un jugador que me encanta, pero es un jugador
que mezcla mucho las posiciones, porque juega casi más de linebacker que de safety. Aquí Mel Kiper, el de la ESPN, lo tiene como safety, pero yo creo que es Mira, más linebacker. Whitley lo tenemos en el 15. Ah, mira, pues Ni me lo tan había mal, saltado, pues. Sí. ni tan mal. Mm. Tiene bastante verde, poquito rojo. Sí que el poquito ¿Mm? rojo que tiene es preocupante en el sentido de que permite el 72% de las recepciones, ¿eh? Eso es mucho, ¿eh? Ujú. Sí, bastante. Eso es mucho. Y muy pocos incompletos, que al final son, o sea, son métricas que me gusta poner no únicamente el catch rate, sino también los incompletos, porque evidentemente son métricas que leídas juntas se entienden mejor. Ujú. Y si las dos están rojas, mal rollo. Mal, sí. A ver, Genesis Smith, por ejemplo, de Arizona, que salen 3 de los top 5, tiene también Este lo tenemos el bastantes. 45, Sí, 45. muy abajo. Mm. Muy abajo, pero sobre todo imagino que este es porque fallan muchos placajes. Tiene casi el 20% de placajes fallados en carrera y casi el 20% en cobertura. Eso es mucho. Ujú. Sí, sí, O sí. sea, Mm. Sí. Mm, Me gusta bastante ver a Earl Little, por ejemplo, de Florida State, después de el asco de temporada que se han pegado mis Seminoles otra vez, otra temporada más. Me gusta verle dentro del top 25. Es un jugador que a mí me ha gustado bastante esta temporada, pero tiene ahí un Cerapio en rojo ¿dónde le que tiene? A ver, ¿dónde está? Earl Little está el Ah, 24. vale, sí, el 24. Es que no tiene ningún incompleto forzado, ¿eh? Sí, Ninguno, ¿eh? Y el catch rate es de casi el 60%. Es bastante, ¿eh? es bastante, sí. Es Sí, sí. bastante. Y mucho placaje fallado en carrera. Eso también. Mm, Eso se ve a la hora de ver el partido. Eso sí que es cierto que Se nota que se falla nota que mucho falla placaje. placajes. Pero Bueno, eso le ha pasado a toda la defensa de Florida State este año. pero al final es eso, ¿eh? Tampoco, o sea, son cosas que tampoco podemos obviar que una vez llegan a NFL con seguramente mejores entrenadores Sí. y tal, es muy probable que todos esos números mejoren. Sí. Porque al final es eso, placar no es talento, que también, pero depende mucho de técnica. Sí, sí, sí. Sí, al final estos jugadores en college yo creo que no les dan tanta importancia al tema de desarrollarlo, sino que en el Claro. momento del partido estés preparado, juegues Sí, sí, y ganar el partido y se acabó. totalmente. En pocos programas se preocupan de desarrollar a los jugadores para el siguiente nivel. Sí, bueno, porque al final ya no es su guerra, ¿no? Y Ujú. más estando o sea, cambiando como está cambiando el college a lo que se está convirtiendo, pues es normal que cada vez eso importe Sí, menos. sí, sí. Yo creo que quitando ciertas universidades en las que pues, tienen un caché a la hora de desarrollar ciertas Mm, posiciones, mm. eh, por lo demás pasa lo que dices. Venga, pues vamos a pasar a los cornerbacks. Pues venga. Vamos a poner primero el top, como tenemos aquí de los safeties, pero de los cornerbacks. Ujú. Y vamos a ver quiénes son los que más aparecen, que a mí realmente me sorprende que Jermouth McCoy sea el que más repite en el número 1 en prácticamente todos los páginas especializadas. Pero bueno, tenemos a Jermouth McCoy de Tennessee, a Viejon Terrell de Clemson, Mansour Delane de LSU, que ahora veremos que en este jugador nos van a dar la razón. Tenemos muchos Brandon Cissé de South Carolina. Tenemos varios Compton Wood de Tennessee también. Y por ahí sale algún Keith Abney, sale algún Kelly Jones de Mississippi State. Y por lo demás, pues va cambiando un poquillo, ¿no? Malik Ujú. Muhammad hay un par por aquí también.
en el top 5. Pero bueno, los que más repiten son McCoy, D-Lane y Terrell, de Tennessee, LSU y Clemson. Vale, pues aquí tenemos la tabla de cornerbacks y como vemos, Mansour D-Lane sale el 1 y salvo una stat, Sí. todo en verde. Sí, y además, o sea, si miras el score, que digamos sería la nota que sacan sobre 100, le saca 10 puntos al segundo, ¿eh? Sí. Bueno, ya se ve, porque ya se ve mucho verde, sobre todo en la cobertura en zona. Bueno, más o menos porque hay algún jugador bueno, ya se ve, ¿no? Que está contabilizado los snaps que juegan en un tipo de defensa y en otra, y hay algún jugador que tiene mucho desequilibrio, claro. Obviamente eso depende de los esquemas que utilice el equipo, pero en LSU está bastante equilibrado y es eso, ¿eh? Y sobre todo, súper importante, no ha permitido ningún touchdown. Sí, he visto que hay varios en este top 15 que Sí, hay tienen mucho cero. en man bastantes ceros, en zona bastantes ceros, Sí. algunos que repiten tanto en man como en zona, ninguno permitido. Exacto. O sea que muy bien por ese lado, sí. Bueno, pues Mansour Dillon, como decimos, el 1 destacado, con todo verde. Salta el número 2, D'Angelo Pons, que alguien Que lo tenía. hay en que ese comentar top. que aparecía también, ¿eh? En los rankings estos Sí, de había los un expertos D'Angelo Pons. aparecía. Había un- Aparece poco, es de los que dices, mira, Sí. por ahí está, pero Sí, sí. creo que creo que son 9 páginas las que he sacado el top 5 y hay un D'Angelo Pons y un Kelly Jones que está el tercero. Pues ahí están Uno los de cada. dos, Ahí están los haciendo dos. los dos podium, ¿eh? Sí, señor. Sí. Pero bueno, aquí por lo menos distamos menos, ¿eh? De lo que Ujú. dicen los expertos. No significa que esto sea, vamos, fantástico. Pero sí que es verdad que a veces, bueno, sobre todo los números a lo que ayudan es a ver cosas o a confirmar cosas que saltan a la vista, ¿no? Por ejemplo, Ujú. lo que hablabas antes del safety, que Ujú. decías, es que sí que da esa sensación, ¿no? De que fallan muchos placajes y después lo ves y realmente fallan muchos placajes, ¿no? Ujú. Bueno, y es eso, ¿no? Y a veces hay algún chico que puedes pensar, ostras, pues parece bueno este chico y tal, y de repente, pues bueno, haces un tipo de ranking de eso y ves que te aparece arriba y, ostras, pues empiezas igual a verle con otros ojos. Sí, sin duda. Sí. D'Angelo Pons es un jugador que además ha jugado en la Big Ten, en Indiana, Ujú. que se ha enfrentado a rivales buenos como Ohio State, que ha tenido que sufrir a un Jeremiah Smith. Y el tío se pegó todo el partido colgado de él porque le saca como 40 centímetros y lo hizo bastante bien. O sea, obviamente, pues permitió recepciones, ¿no? Y demás, pues Claro, es porque solo normal. por físico, pues Claro. alguna te va a coger. Pero es un jugador muy interesante, D'Angelo Pons. Y mira, yo Kelly Jones no lo tenía localizado y gracias a Mel Kiper tendré que verlo, a Kelly Jones, al cornerback de Mississippi. Sí, es eso, precisamente el tema es ese, ¿no? Que de repente te aparecen chavales Ujú. en ese tipo de rankings arriba que dices, ostras, ¿y este? Que bueno, pues siempre es interesante echarles un vistazo. Sí. Bryce Pollock, el de Texas Tech, es un jugador que se está hablando últimamente bastante de él, que ha subido bastante. Y bueno, ahí está Ujú, en el top 5, o sea que bien. ujú. Igbinosum, me sorprende mucho que no se hable de él, porque la temporada pasada se le veía como uno de los mejores corners, pero que tenía muchos problemas con las flags y con el uso de las manos y demás. Pero es Ujú. que este año lo ha corregido totalmente, o por lo menos no se los han pitado. Eh, Pero eh, es- y me sorprende que no se hable prácticamente nada de él este año. Y yo creo que corrigiendo ese error era uno de los mejores cornerbacks.
es un tío que yo no lo he visto jugar. Bueno, algo he visto de Ohio State, pero muy poco, ¿eh? Pero la sensación que da es que jugando al hombre se tiene que pegar, pero como una lapa, ¿eh? Porque si lo veis, permite en defensa al hombre, no llega al 12% de recepciones. O sea, eso es que lo tienes que tener casi, o sea, encima. soplándote en la oreja todo el rato, ¿eh? Sí. Además tiene un forzado de incompletos casi el 30 y en zona Sí. también del No, pero es 23-50. que O sea, date cuenta porque tiene, o sea, cada 5 snaps le lanzan un pase en su dirección, pero permite una recepción cada 42. O sea, lo que significa es que buscarle buscan, pero no me vas a encontrar, ¿eh? exactamente, sí. Su compañero Jermaine Matthews también está ahí, que también se le ha visto bastante bien este año. Y bueno, de los del top que hemos visto antes, pues está por aquí Malik Muhammad, que está en el número 7 empatado con Tacario Davis de Washington. Está Colton Hood también en el 13. Está Colton Hood en el 13. Y un poquito más abajo tenemos a Abney segundo, que también está en el 19. Es decir, o sea, nos salen de todos los que has mencionado, salen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el top 20. En el top 20. Hay alguno que se nos va muy abajo. Yermot McCoy, Chandler por ejemplo, Rivers. que está el 1 en todos lados. 28. Está el 29, ¿no? Me parece, 29. Sí, o 29, sí, nos salía. Sí, exacto, 29. Avellon Terrell sale en el 38. Brandon Cissé en el 39. Con mucha stat en rojo, los dos, la verdad. Es que para que se entienda un poco, porque estamos hablando de verde, rojo, sí. lo que se hace para colorearlo básicamente es compararlo con el resto. Eso es como quien hace una tabla en Excel, ¿no? Sí. Y coloreas los valores altos de un color y los bajos de otro, ¿no? Y es eso, y se comparan. Para que esto o sea, para que no haya como, digamos, valores anómalos y tal, jugadores que han jugado pocos snaps, los he quitado, porque si no, claro, es fácil que ahí te salgan valores o muy buenos o muy malos que al final te acaban distorsionando todo eso. Sí. Pero que bueno, que el color evidentemente se usa porque es una referencia fantástica. Enseguida ves si uno tiene eso, si uno tiene mucho rojo. Si uno tiene mucho rojo, uy. Sí. Uy. Mal asunto. Sí. Vale, de los que salían en el top, tenemos también por ahí, había algún Dylan Everett de Georgia, que está en el 53. Cae muy abajo, ¿eh? Sí. Y yo creo que ya, de los demás, yo creo que está Es ya que no tiene, más bueno, por mira, encima. lo único que tiene destacable es que ha permitido 0 touchdowns en cobertura en zona. Pero es que date cuenta que, por ejemplo, tiene en cobertura al hombre un QB rating de 90 y en cobertura en zona 100 puntos de QB rating. Es una burrada. Sí. Es que esto sería interesante ponerlo en contexto con otros cornerbacks que han llegado al draft y tal en los últimos años, pero por ejemplo recuerdo que el QB rating de Cooper DeJean el año que entró en la liga era de 20 puntos, o sea, era una burrada, bajo. o sea, era bajísimo. Sí. Era bajísimo. Que es una métrica que para medir quarterbacks muchas veces dices, eso no, ¿sabes? Es un numerito que se inventaron para, bueno, un poco darse así un poco de, bueno, vender un poco mejor la narrativa de quarterbacks. Sí. Pero al final es curioso porque yo creo que para medir eso, defensas contra el pase de cornerbacks o de safeties, sí tiene su punto interesante y sí que nos cuenta cosas. Sí. Vale, bueno, si quieres hablamos de alguno más por aquí que está sonando y que está subiendo bastante últimamente, como Chris Johnson de San Diego State, que es de los pocos de Group of Five y universidades así un poco más pequeñas que están sonando para primeras rondas, que tiene bastante buenas stats en prácticamente todo. Es otro de los que no permite touchdowns ni en man ni en zona.
O sea que muy bien por ahí. Sí. Que además tiene muy pocos tackles fallados también cuando ayuda en carrera. Así que muy bien. Sí. Bueno, vemos Y que es de los que seguramente más bueno, juega 44 snaps en la caja, que en la para ser caja. cornerback, Ujú. no está nada mal. Sí. Y Vinosum bueno, D'Angelo Pons, ese es el que más, ¿no? De todos Sí, estos del top 15. sí. Y después Vinosum, ahí en la caja. Bueno, pues yo creo que hemos hecho así un repasillo majo de jugadores y demás, para que os vayan sonando nombres, para que veáis numéricamente en lo que han hecho durante su época en el college, eh, cómo están colocados, Bueno, que esto es vayáis del último año, ¿eh? bueno, sí, del último Porque al año, sí, final como los jugadores ya sabes tú, ¿no? Que evidentemente sí, del año que entran a cuando salen de college son sí, cambia jugadores mucho la totalmente cosa. distintos, por eso, Sí, por eso. sí, sí. Bueno, pues eso es todo por ahora. Espero que hayáis apuntado los nombres, que os haya gustado el programa. Muchas gracias, como siempre, Josep, por tu A curro ti. y por acompañarnos en estos programas que vamos a ir haciendo. Ujú. Al resto, suscribiros al canal de las Minute Fantasy en todas sus plataformas. Echad un ojo a todos los capítulos de Chico Fantrax. Y nada, darle like, compartid y larga vida a las Minute Fantasy. Chao, chao. Chao, buenas noches.